¿Sabías que en un monte solitario, el arcángel Miguel y Satanás se enfrentaron cara a cara por el cuerpo de Moisés? Esta no fue una simple disputa, fue una batalla espiritual de proporciones celestiales, oculta en un rincón poco conocido de la Biblia. Pero lo más sorprendente es que esa guerra nunca terminó. Hoy sigue activa, y tú estás en medio de ella, aunque no lo sepas. En los registros de la historia celestial, solo 2 veces han colisionado directamente el arcángel Miguel y Satanás cara a cara. La primera vez sucedió sobre el cuerpo sin vida de un hombre que había conversado con Dios como si fuera su amigo íntimo. La segunda sacudió los cimientos mismos del cielo en una guerra cósmica que aún determina quién puede acceder a la presencia divina. El monte Pisga se alza como una fortaleza natural tallada por la eternidad, elevándose 1370 metros sobre las llanuras de Moab. Aquí concluyó la historia de liderazgo más extraordinaria de la humanidad, pero de una manera que jamás se repetirá en la historia. Moisés caminaba solo por el sendero rocoso a los 120 años de edad. Su visión permanecía nítida como la de un águila. Su fuerza física rivalizaba con la de hombres en la flor de la juventud. Sin embargo, Dios ya había decretado que su jornada terrenal terminaría en esta montaña árida y silenciosa. Los momentos que siguieron desafían toda comprensión humana. El creador del universo descendió personalmente y sepultó a su siervo más fiel en algún lugar secreto del valle de Moab. No hubo testigos mortales. No existió ceremonia pública. No se erigieron lápidas ni monumentos. El Altísimo se convirtió en sepulturero, ocultando intencionalmente el sitio de sepultura para siempre. Pero existe un secreto que la Biblia revela casi casualmente, mencionado solo una vez en toda la Escritura. Mientras el último grano de tierra aún resonaba por el valle oscuro, 2 presencias sobrenaturales se materializaron en la oscuridad que rodeaba la montaña. Miguel apareció primero. Su nombre resuena a través de los siglos como pregunta y declaración a la vez. ¿Quién es como Dios? No es simplemente un nombre. Es un desafío lanzado contra cualquier criatura que se atreva a cuestionar la supremacía divina. Es el arcángel, el comandante de los ejércitos celestiales, aquel que porta la autoridad del trono eterno. Del otro lado, emergió una sombra que carga una historia más antigua que la humanidad. Lucifer, quien una vez fue llamado la estrella de la mañana, ahora conocido por los títulos que ganó a través de la rebelión. Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, el príncipe de las tinieblas. Entre ambos yacía el cuerpo de Moisés. Pero ¿por qué descendieron 2 de las criaturas más poderosas del universo a esta montaña desolada para disputar un cadáver? Lo que Satanás realmente pretendía hacer con los restos mortales del hombre que había hablado con Dios cara a cara era mucho más diabólico de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Moisés no había muerto como cualquier otro hombre. A los 120 años, sus ojos permanecían cristalinos y su fuerza física intacta. Había escalado el monte Pisga solo, una subida que habría desafiado a hombres de la mitad de su edad. Cuando llegó a la cima, Dios le mostró toda la tierra prometida antes de llamarlo a casa. Pero aquí está el primer misterio. ¿Por qué Dios ocultó el cuerpo? ¿Por qué el creador del universo descendió personalmente para sepultar a su siervo? La respuesta radica en la estrategia diabólica que Satanás había ideado durante los 40 años de vagabundeo en el desierto. Durante 4 décadas, Satanás observó cómo reaccionaban los israelitas al liderazgo de Moisés. Vio cómo se rebelaron cuando Moisés subió al monte Sinaí. Presenció cómo construyeron un becerro de oro en su ausencia. Notó cómo cuestionaban constantemente su autoridad y añoraban regresar a Egipto. Pero Satanás también percibió algo aún más peligroso: la creciente veneración que el pueblo tenía hacia Moisés.
Ellos lo veían como el hombre que partió el mar rojo, quien trajo agua de la roca, quien hizo descender maná del cielo. Para muchos israelitas, Moisés se estaba volviendo casi divino en sus mentes. El príncipe de las tinieblas entonces ideó un plan de simplicidad genial. Si pudiera localizar el cuerpo de Moisés y revelar su ubicación a los israelitas, seguramente construirían un santuario sobre la tumba. En poco tiempo estarían adorando los huesos de quien les había traído los 10 mandamientos. Imagina la ironía perfecta. El hombre que recibió el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se convertiría él mismo en un ídolo. La nación elegida para revelar al Dios verdadero al mundo caería en la idolatría más grotesca, postrándose ante los restos mortales de su propio libertador. Este no era solo un plan para corromper a Israel. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era una estrategia para destruir todo el linaje mesiánico. Si Israel se convertía en una nación idólatra que adoraba reliquias, ¿cómo podría nacer el Mesías prometido de este pueblo? ¿Cómo se cumplirían las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob a través de una nación que adoraba huesos? Satanás sabía que destruir la pureza del culto israelita significaba anular el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Un movimiento simple, revelar la ubicación de una tumba, una consecuencia catastrófica, eliminar la posibilidad de salvación humana. Pero Miguel estaba allí, el arcángel cuyo nombre mismo lleva la pregunta eterna: ¿quién es como Dios? No permitiría que los planes de las tinieblas triunfaran sobre el cuerpo de quien había hablado con el Altísimo cara a cara. Y entonces sucedió algo que revela la naturaleza más profunda de la autoridad espiritual. Miguel, comandante de legiones angelicales, poseedor de suficiente poder para destruir ejércitos, no enfrentó a Satanás con su propia fuerza, no blandió espadas flamígeras, ni convocó huestes celestiales. El arcángel simplemente declaró 4 palabras que resonaron por el valle como una sentencia divina: el Señor te reprenda. Estas palabras llevan un principio que transformará tu comprensión de cómo funciona realmente la autoridad espiritual. Miguel reconoció que enfrentar a Satanás en su propio nombre sería repetir exactamente el mismo error que causó la caída de Lucifer: actuar independientemente de Dios. El querubín caído había declarado 5 veces «yo haré» en su rebelión. Miguel respondió con humildad absoluta, reconociendo que toda autoridad verdadera fluye del trono eterno. No dijo «yo te reprendo», porque sabía que su fuerza residía no en sí mismo, sino en aquel que lo envió. Satanás retrocedió inmediatamente. No porque Miguel fuera físicamente más fuerte, sino porque las palabras del arcángel llevaban la autoridad de Dios mismo. Cuando Miguel habló en el nombre del Altísimo, fue como si el Creador mismo estuviera reprendiendo al adversario. Los planes diabólicos se deshicieron con 4 palabras simples. El cuerpo de Moisés permaneció seguro en la sepultura divina. La nación de Israel fue preservada de la trampa idólatra que podría haber anulado toda la historia de salvación. El linaje mesiánico permaneció protegido.
Pero debes entender algo crucial sobre esta victoria. Fue solo temporal. Miguel había ganado la primera batalla, pero Satanás no había abandonado la guerra. En los pasillos de la eternidad, el príncipe de las tinieblas ya estaba forjando una estrategia mucho más ambiciosa que disputar un cuerpo mortal en la tierra. Una guerra que sacudiría los fundamentos mismos de la creación y determinaría para siempre quién tendría acceso a la presencia del Altísimo. Durante siglos, después de la disputa en el monte Pisga, Satanás mantuvo su acceso a los cielos como el acusador de los hermanos. Día y noche presentaba sus alegatos contra los siervos de Dios, argumentando que ningún ser humano merecía gracia o misericordia. Esta estrategia funcionó perfectamente hasta el momento en que Jesús gritó, «Consumado es», en la cruz. Cuando el Salvador murió por los pecados de la humanidad, la base legal de las acusaciones de Satanás fue removida para siempre. La sangre del Cordero se convirtió en la defensa eterna de todos los que creen. Pero incluso después de la cruz, Satanás aún retenía su derecho a asistir a las reuniones celestiales. Podía presentar sus argumentos maliciosos contra aquellos que habían sido lavados en sangre divina. Aún susurraba calumnias contra los santos redimidos, hasta que llegó el momento profético descrito en el capítulo 12 de Apocalipsis. El momento cuando Miguel recibiría la orden divina para ejecutar la sentencia final contra el acusador de los hermanos. Y hubo guerra en el cielo, pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles. Una sola frase que describe una guerra que sacudió los fundamentos de la eternidad. Pero necesitas entender el contexto profético que desencadenó este conflicto final. Apocalipsis 12 no está describiendo la caída original de Lucifer. Esta guerra tiene lugar durante la gran tribulación, en el momento exacto cuando Dios decide remover permanentemente el acceso de Satanás a los cielos. El acusador de los hermanos, quien durante milenios había aparecido en reuniones celestiales para calumniar a los santos, estaba a punto de perder este privilegio para siempre. Miguel recibió la orden divina. Esta vez no sería una disputa sobre un cuerpo mortal en la tierra. Esta sería una campaña militar completa para expulsar permanentemente al dragón y todas sus legiones de los dominios celestiales. El arcángel que había usado solo 4 palabras contra Satanás en el monte Pisga, ahora comandaría todos los ejércitos de Dios en una batalla sin precedentes. Pero ¿cómo luchan los ángeles? ¿Cómo libran guerra los seres espirituales? Pablo revela en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta no es una guerra física con espadas y escudos. Es un conflicto librado en el campo de verdad versus mentiras, fe versus temor, sumisión divina versus rebelión. Miguel y sus ángeles representan el orden celestial establecido por Dios. Satanás y sus demonios representan la rebelión permanente contra esa autoridad. La batalla fue feroz, pero el resultado nunca estuvo en duda, y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás, el querubín caído que una vez ocupó la posición más alta en la jerarquía celestial, fue expulsado permanentemente de la presencia divina. Sus constantes acusaciones contra los santos fueron silenciadas para siempre.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 4 nombres que revelan la naturaleza completa del enemigo: dragón por ferocidad, serpiente antigua por astucia, diablo por el poder de calumnia, Satanás por oposición constante a Dios. Pero debes entender algo crucial sobre esta victoria. No fue ganada únicamente por la fuerza militar de Miguel. El texto revela 3 armas específicas que garantizaron el triunfo de los santos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primera arma, la sangre del Cordero. Cuando Jesús murió en la cruz, removió la base legal de todas las acusaciones satánicas. Cada gota de sangre divina derramada en el Calvario se convirtió en evidencia irrefutable de que los pecados de los salvos fueron completamente perdonados. Segunda arma, la palabra del testimonio. Los santos vencieron a Satanás manteniendo su confesión de fe aún bajo las peores circunstancias. Declararon públicamente su lealtad a Cristo, negándose a negar al Salvador incluso ante la muerte. Third arma, el menosprecio de sus propias vidas. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Significa que consideraron la fidelidad a Cristo más importante que preservar la vida física. Esta entrega total anuló completamente el poder del temor que Satanás usa para controlar a los seres humanos. La guerra terminó con una celebración cósmica en los cielos, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. El acusador había sido silenciado. Sus constantes calumnias contra los hijos de Dios habían llegado a su fin. La presencia divina fue finalmente purificada de la contaminación de las acusaciones satánicas. Pero Juan también recibió una advertencia solemne. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! La expulsión de Satanás de los cielos significaba que toda su furia ahora se enfocaría en la tierra durante los últimos días de la historia humana. Miguel había cumplido su misión. El comandante de los ejércitos celestiales había ejecutado perfectamente la orden divina de expulsar al acusador de los cielos. Pero su papel en la historia de salvación estaba lejos de terminar. Pablo revela en Tesalonicenses que cuando Jesús regrese, será con voz de arcángel que los muertos en Cristo resucitarán primero. Miguel, quien protegió el cuerpo muerto de Moisés y ganó la guerra celestial contra el dragón, será el heraldo de la resurrección final. Su voz cortará a través de los siglos y despertará a todos los santos que aguardan la mañana de la eternidad. La segunda batalla había terminado en victoria absoluta. Satanás fue prohibido permanentemente de los cielos, pero los ecos de esta guerra aún resuenan hoy. Los ecos de la guerra celestial aún resuenan hoy en tu vida. Pero debes entender que esta victoria no fue ganada únicamente por la fuerza militar de Miguel. Hay algo mucho más profundo sucediendo en esta batalla cósmica que determina si vives en derrota o caminas en triunfo espiritual completo. Las 3 armas espirituales que convirtieron a mortales ordinarios en guerreros invencibles contra las fuerzas de las tinieblas siguen disponibles hoy. La sangre del Cordero no es solo una referencia simbólica o una frase religiosa bonita. Cuando Jesús fue crucificado, algo fundamental cambió en la estructura legal del universo espiritual. Cada gota de sangre divina derramada en el Calvario se convirtió en evidencia legal irrefutable de que los pecados de los salvos habían sido completamente pagados. Satanás puede aún intentar acusarte, pero cuando presenta sus alegatos ante el trono divino, Dios simplemente señala la sangre de Jesús y declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra del testimonio.
Esto va mucho más allá de simplemente hablar de Jesús. Es una confesión pública e inquebrantable de lealtad a Cristo, mantenida incluso cuando cuesta todo lo que tienes. Los santos que vencieron a Satanás entendieron que sus palabras tenían poder espiritual real. Cada vez que declararon públicamente Jesús es Señor, cada vez que testificaron del poder salvador de Cristo, cada vez que confesaron su fe ante la oposición, estaban disparando proyectiles espirituales que perforaban las mentiras satánicas. El menosprecio de la vida propia es lo más radical de todo. Llegaron al punto donde temían desagradar a Dios más que perder la vida terrenal. Esta entrega total anuló completamente el poder del temor que Satanás usa para controlar a los seres humanos. Cuando ya no temes morir por aquello en lo que crees, te vuelves imposible de derrotar. Miguel no está inactivo esperando ese momento final. Daniel revela que continúa luchando por naciones específicas detrás de las escenas de la historia humana. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel tiene un papel especial de protección sobre Israel durante los tiempos finales de la historia. Las batallas espirituales que Miguel libra hoy son tan reales como las peleadas en el monte Pisga y en los cielos. Cuando gobiernos se levantan contra Israel, cuando naciones conspiran para destruir al pueblo elegido, cuando fuerzas demoníacas intentan anular las promesas proféticas sobre la Tierra Santa, Miguel entra en acción como el defensor divino. La misma autoridad que demostró al decir «El Señor te reprenda» a Satanás, continúa operando hoy cuando principados demoníacos intentan influir decisiones políticas y movimientos internacionales contra los propósitos divinos. Miguel entiende algo sobre autoridad espiritual que pocos líderes cristianos captan hoy. El poder verdadero viene de la sumisión absoluta al trono divino. Nunca actúa por iniciativa propia, nunca busca gloria personal, nunca usa su posición para promover sus propios intereses. Toda su fuerza fluye de su conexión íntima con la voluntad de Dios. Esta sumisión voluntaria es lo que lo hace invencible. Satanás no puede encontrar ninguna brecha de orgullo o ambición personal para explotar en Miguel. El arcángel permanece puro en sus motivaciones, enfocado exclusivamente en ejecutar propósitos divinos, completamente alineado con la justicia y santidad de Dios. Cuando llegue el momento final de la historia humana, Miguel no dudará en cumplir su papel como heraldo de la resurrección. Su voz que una vez dijo, «El Señor te reprenda» al acusador, proclamará, «Levantaos, santos del Altísimo», sobre todas las tumbas de los redimidos. Los mismos principios que garantizaron las victorias pasadas de Miguel continúan operando hoy en tu vida. La sangre del Cordero que anuló las acusaciones satánicas en el cielo continúa anulando toda condenación contra ti en la tierra. La autoridad que fluye de la sumisión divina permanece disponible para todo cristiano que reconoce la soberanía absoluta de Dios. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», permanece como ejemplo eterno de que la verdadera grandeza viene de la humildad, el poder verdadero viene de la sumisión y la victoria verdadera viene de la dependencia total del Altísimo. Las dos batallas entre Miguel y Satanás revelaron principios atemporales sobre la guerra espiritual. La primera enseñó que la autoridad verdadera siempre fluye del trono divino. La segunda demostró que la victoria definitiva pertenece a quienes permanecen fieles hasta la muerte. Tú enfrentas hoy las mismas fuerzas espirituales que estos dos seres supremos confrontaron a lo largo de la historia. Las armas que garantizaron victoria en los cielos están disponibles para tu batalla terrenal. El comandante que expulsó al acusador de los cielos continúa liderando los ejércitos celestiales a tu favor. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de campos de batalla, de los cielos a la tierra, de la eternidad al tiempo, de lo cósmico a lo personal.
Miguel continúa ejecutando órdenes divinas y tú debes continuar aplicando las 3 llaves de la victoria. Juntos, santos terrenales y ejércitos celestiales marchan hacia el triunfo final cuando la voz del arcángel resonará por última vez en la historia, despertando a los muertos y proclamando que Jesucristo es Señor sobre todo y sobre todos. ¿Quién es Miguel? Esta pregunta resuena a través de milenios, pero la respuesta que estás a punto de descubrir revolucionará tu comprensión de la jerarquía celestial y el poder que opera en el mundo invisible. El profeta Daniel nos presenta a Miguel por primera vez, pero no como un personaje secundario en una historia antigua. Aparece en medio de una guerra espiritual que determina el destino de naciones enteras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Notaste lo que acabas de leer? Un ser angelical estaba peleando una batalla cósmica que duró exactamente 21 días contra fuerzas demoníacas que controlaban un imperio terrenal. Y cuando la situación se volvió demasiado crítica, Miguel intervino personalmente. Pero hay algo perturbador en este pasaje que la mayoría de cristianos ignoran completamente. El texto dice uno de los principales príncipes, sugiriendo que Miguel tiene otros arcángeles como iguales. Sin embargo, en toda la Biblia, solo Miguel recibe oficialmente el título de arcángel. Gabriel es llamado ángel. Rafael no se menciona en las escrituras canónicas. Entonces, ¿quiénes son estos otros príncipes principales? La Biblia permanece deliberadamente silenciosa sobre esta jerarquía celestial, revelando solo lo suficiente para que entendamos que Miguel ocupa una posición única en la estructura militar de los cielos. No es solo un ángel poderoso, es el comandante supremo de los ejércitos de Dios. Su nombre lleva un mensaje que resuena a través de cada batalla espiritual jamás peleada. ¿Quién es como Dios? No es una pregunta inocente. Es una declaración de guerra contra cualquier criatura que se atreva a desafiar la supremacía divina. Cada vez que Miguel aparece en la Escritura, lo encontrarás envuelto en conflicto espiritual directo. En la visión de Daniel, lucha contra principados demoníacos que controlan naciones. En el libro de Judas, disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. En Apocalipsis, lidera una guerra cósmica que arroja al dragón fuera del cielo. Este no es un ángel mensajero ordinario. Este es el general de los ejércitos celestiales. Esta guerra que Miguel tendría que enfrentar no comenzó ayer ni hace 1000 años. Comenzó incluso antes de la creación del primer ser humano, cuando el más hermoso de los seres creados tomó una decisión que dividiría el universo para siempre. Lucifer no era cualquier ángel. Portaba el título más alto en la jerarquía celestial, querubín protector. Ezequiel revela su posición única cuando declara: «Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas». Necesitas entender lo que esto significa. Los querubines protectores estaban posicionados sobre el arca del pacto, sus alas extendidas protegiendo el propiciatorio donde se manifestaba la gloria de Dios. Lucifer ocupaba esta posición en el mismo trono del cielo. Estaba más cerca de la presencia divina que cualquier otra criatura. Dios lo había creado como la obra maestra de perfección. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Su belleza era indescriptible, adornado con piedras preciosas que reflejaban la gloria divina. Sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Pero hay un detalle devastador en esta descripción que pocos notan. El texto dice que la obra de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lucifer fue creado como un ser musical,
posiblemente el líder de la adoración celestial. Su función era dirigir la alabanza que ascendía continuamente al trono del Altísimo. Imagina la ironía terrible. Quien se suponía que dirigiera a toda la creación en adoración al Creador, se convirtió en el primero en negarse a adorar. El director de los coros celestiales decidió que él merecía ser adorado en lugar de adorar. ¿Qué sucedió en la mente de Lucifer que lo llevó a abandonar la posición más privilegiada del universo? La Biblia revela el momento exacto de la caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Orgullo. El primer pecado del universo no fue asesinato, ni robo, ni mentira, fue orgullo. Lucifer contempló su propia belleza y decidió que era digno de adoración. Reflexionó sobre su sabiduría y concluyó que podía gobernar mejor que Dios. Observó su esplendor y determinó que merecía el trono eterno. Isaías captura los 5 yo haré, que revelan la ambición diabólica de Lucifer. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de guerra contra el trono de Dios. 5 afirmaciones que convirtieron al querubín protector en el adversario eterno. 5 ambiciones que dividieron el cielo y crearon el primer ejército rebelde en la historia. Pero Lucifer no se rebeló solo. Era demasiado astuto para eso. Apocalipsis revela que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 1/3 de los ángeles siguió a Lucifer en su rebelión. Millones de seres celestiales fueron convencidos de que servir a Dios era esclavitud y que seguir a Lucifer era libertad. ¿Cómo logró convencer a tantos ángeles de abandonar la presencia divina? La respuesta radica en la estrategia que aún usa hoy. Ezequiel dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra traducida como contrataciones literalmente significa chisme o calumnia. Lucifer no forzó a nadie a seguirlo. Simplemente plantó dudas sobre el carácter de Dios. Susurró preguntas sobre la justicia divina. Esparció rumores sobre los motivos del Creador. Convirtió la adoración en obligación y la sumisión en humillación, la misma táctica que usó en Edén. Con que Dios os ha dicho. 3 palabras que introdujeron la duda en el paraíso. La misma estrategia que aún emplea hoy cuando susurra: ¿realmente te ama Dios? Si te amara, ¿permitiría este sufrimiento? ¿Realmente tienes que obedecer todo lo que Él manda? Jesús presenció la caída de Lucifer y la describió a los discípulos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue un descenso gradual ni una partida negociada. Fue una expulsión violenta e instantánea. El querubín protector fue arrancado de la presencia divina con la velocidad del rayo. Pero aquí está lo que te impactará. Incluso después de la caída, Satanás retuvo acceso limitado a la presencia de Dios. El libro de Job revela que aún podía aparecer en reuniones celestiales como el acusador de los hermanos. Perdió su posición como querubín protector, pero retuvo su derecho a presentar acusaciones contra los siervos de Dios. Durante milenios, Satanás usó este acceso para una campaña constante de calumnia contra cada ser humano que se atreviera a servir al Altísimo. Día y noche presentaba evidencias de fallas humanas, argumentando que nadie merecía la gracia divina. Se convirtió en el fiscal cósmico en una corte celestial, siempre buscando condenaciones. Esta estrategia funcionó perfectamente hasta el momento en que Jesús subió a la cruz. Cuando el Salvador gritó: «Consumado es», algo fundamental cambió en las dinámicas espirituales del universo. La base legal de las acusaciones de Satanás fue removida para siempre. La sangre del Cordero se convirtió en la defensa permanente de todos los que creen. Pero Satanás aún retenía su acceso a los cielos como el acusador.
Podía presentar sus alegatos contra los santos ante la presencia divina. Aún susurraba calumnias contra aquellos que habían sido lavados en la sangre del Cordero, hasta que llegó el momento profético descrito en Apocalipsis 12, el momento cuando Miguel recibiría el comando divino para ejecutar la sentencia final contra el acusador de los hermanos. La guerra que expulsaría a Satanás de los cielos de una vez por todas estaba a punto de comenzar, y esta vez Miguel no usaría solo 4 palabras de reprensión. Comandaría a todos los ejércitos celestiales en una batalla cósmica que sacudiría los fundamentos mismos de la eternidad. Antes de entender lo que sucedería en los cielos, necesitas comprender exactamente lo que estaba en juego en esa primera batalla en el monte Pisga. Lo que Satanás realmente pretendía hacer con el cuerpo de Moisés era mucho más diabólico de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Moisés no había muerto como cualquier otro hombre. A los 120 años, sus ojos permanecían cristalinos y su fuerza física intacta. Escaló el monte Pisga solo, una subida que habría desafiado a hombres de la mitad de su edad. Cuando llegó a la cima, Dios le mostró toda la tierra prometida antes de llamarlo a casa. Pero aquí está el primer misterio. ¿Por qué Dios ocultó el cuerpo? ¿Por qué el Creador del universo descendió personalmente para sepultar a su siervo? La respuesta radica en la estrategia diabólica que Satanás había ideado durante los 40 años de vagabundeo en el desierto. Durante 4 décadas, Satanás observó cómo reaccionaban los israelitas al liderazgo de Moisés. Vio cómo se rebelaron cuando Moisés subió al monte Sinaí. Presenció cómo construyeron un becerro de oro en su ausencia. Notó cómo cuestionaban constantemente su autoridad y añoraban regresar a Egipto. Pero Satanás también percibió algo aún más peligroso: la creciente veneración que el pueblo tenía hacia Moisés. Ellos lo veían como el hombre que partió el Mar Rojo, quien trajo agua de la roca, quien hizo descender maná del cielo. Para muchos israelitas, Moisés se estaba volviendo casi divino en sus mentes. El príncipe de las tinieblas entonces ideó un plan de simplicidad genial. Si pudiera localizar el cuerpo de Moisés y revelar su ubicación a los israelitas, seguramente construirían un santuario sobre la tumba. En poco tiempo estarían adorando los huesos de quien les había traído los 10 mandamientos. Imagina la ironía perfecta. El hombre que recibió el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se convertiría él mismo en un ídolo. La nación elegida para revelar al Dios verdadero al mundo caería en la idolatría más grotesca, postrándose ante los restos mortales de su propio libertador. Este no era solo un plan para corromper a Israel, era una estrategia para destruir todo el linaje mesiánico. Si Israel se convertía en una nación idólatra que adoraba reliquias, ¿cómo podría nacer el Mesías prometido de este pueblo? ¿Cómo se cumplirían las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob a través de una nación que adoraba huesos? Satanás sabía que destruir la pureza del culto israelita significaba anular el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Un movimiento simple: revelar la ubicación de una tumba. Una consecuencia catastrófica: eliminar la posibilidad de salvación humana. Pero Miguel estaba allí. El arcángel, cuyo nombre mismo lleva la pregunta eterna: ¿quién es como Dios? No permitiría que los planes de las tinieblas triunfaran sobre el cuerpo de quien había hablado con el Altísimo cara a cara. Y entonces sucedió algo que revela la naturaleza más profunda de la autoridad espiritual. Miguel, comandante de legiones angelicales, poseedor de suficiente poder para destruir ejércitos, no enfrentó a Satanás con su propia fuerza, no blandió espadas flamígeras, ni convocó huestes celestiales. El arcángel simplemente declaró 4 palabras que resonaron por el valle como una sentencia divina: el Señor te reprenda. Estas palabras llevan un principio que transformará tu comprensión de cómo funciona realmente la autoridad espiritual.
Miguel reconoció que enfrentar a Satanás en su propio nombre sería repetir exactamente el mismo error que causó la caída de Lucifer: actuar independientemente de Dios. El querubín caído había declarado 5 veces «Yo haré» en su rebelión. Miguel respondió con humildad absoluta, reconociendo que toda autoridad verdadera fluye del trono eterno. No dijo «Yo te reprendo», porque sabía que su fuerza residía no en sí mismo, sino en aquel que lo envió. Satanás retrocedió inmediatamente, no porque Miguel fuera físicamente más fuerte, sino porque las palabras del arcángel llevaban la autoridad de Dios mismo. Cuando Miguel habló en el nombre del Altísimo, fue como si el Creador mismo estuviera reprendiendo al adversario. Los planes diabólicos se deshicieron con 4 palabras simples. El cuerpo de Moisés permaneció seguro en la sepultura divina. La nación de Israel fue preservada de la trampa idólatra que podría haber anulado toda la historia de salvación. El linaje mesiánico permaneció protegido. Pero debes entender algo crucial sobre esta victoria. Fue solo temporal. Miguel había ganado la primera batalla, pero Satanás no había abandonado la guerra. En los pasillos de la eternidad estaba forjando una estrategia que involucraría no solo una sepultura secreta, sino el control total de los cielos. Una guerra que sacudiría los fundamentos mismos de la creación y determinaría para siempre quién tendría acceso a la presencia del Altísimo. Durante siglos, después de la disputa en el monte Pisga, Satanás mantuvo su acceso a los cielos como el acusador de los hermanos. Día y noche presentaba sus alegatos contra los siervos de Dios, argumentando que ningún ser humano merecía gracia o misericordia. Esta estrategia funcionó perfectamente hasta el momento en que Jesús gritó «Consumado es» en la cruz. Cuando el Salvador murió por los pecados de la humanidad, la base legal de las acusaciones de Satanás fue removida para siempre. La sangre del Cordero se convirtió en la defensa eterna de todos los que creen. Pero incluso después de la cruz, Satanás aún retenía su derecho a asistir a reuniones celestiales. Podía presentar sus argumentos maliciosos contra aquellos que habían sido lavados en sangre divina. Aún susurraba calumnias contra los santos redimidos hasta que llegó el momento profético descrito en el capítulo 12 de Apocalipsis. El momento cuando Miguel recibiría la orden divina para ejecutar la sentencia final contra el acusador de los hermanos. La guerra que expulsaría a Satanás de los cielos de una vez por todas estaba a punto de comenzar. Y esta vez, el arcángel no usaría meras palabras de reprensión. Comandaría todos los ejércitos celestiales en una batalla cósmica que transformaría para siempre el acceso a la presencia divina. La segunda y final guerra entre Miguel y Satanás estaba a punto de sacudir los fundamentos mismos de la eternidad. Lo que muchos no comprenden es que la autoridad de Miguel no reside en su rango militar celestial, sino en su comprensión perfecta de la soberanía divina. Mientras otros ángeles han caído por ambición o desobediencia, Miguel ha permanecido inquebrantable porque su identidad está completamente anclada en la pregunta que su nombre representa: ¿quién es como Dios? Esta no es retórica vacía, sino la convicción más profunda del universo. Cada vez que pronuncia su propio nombre, está reafirmando que solo existe un ser digno de adoración suprema. Esta humildad radical es lo que lo convierte en el arma más poderosa del arsenal celestial. Existe un patrón fascinante en las intervenciones de Miguel a lo largo de la historia. No aparece para resolver conflictos menores o disputas teológicas. Solo se manifiesta cuando el plan eterno de salvación está en peligro mortal. En el monte Pisga, protegió la pureza del culto que llevaría al Mesías. En los cielos, eliminó para siempre las acusaciones que impedían el acceso directo a Dios. En el futuro, anunciará la resurrección que completará la redención.
Miguel es el guardián de los momentos decisivos de la historia, el protector de las bisagras eternas sobre las cuales gira el destino de la humanidad. La brillantez diabólica de Satanás radica en su capacidad de adaptar sus estrategias a cada generación. En el tiempo de Moisés, intentó crear idolatría. En los tiempos apostólicos, usó persecución y acusación. En la era moderna, emplea distracción y relativismo, pero el núcleo de su estrategia permanece idéntico: separar a la humanidad de la presencia de Dios. Ya sea a través de ídolos de piedra o ídolos del corazón, a través de acusaciones legales o condena psicológica, a través de persecución violenta o indiferencia cultural, el objetivo siempre es el mismo: crear distancia entre el Creador y su creación. Miguel opera en un ministerio que la mayoría de cristianos nunca reconoce: la protección silenciosa. Mientras oramos por liberación y no vemos respuesta inmediata, mientras enfrentamos ataques espirituales que parecen intensificarse, mientras luchamos contra pensamientos acusadores que bombardean nuestra mente, Miguel está librando batallas invisibles en nuestro favor. No siempre vemos los resultados porque las victorias más importantes suceden en dimensiones que nuestros ojos naturales no pueden percibir. Cada pensamiento suicida detenido, cada tentación severa resistida, cada acusación satánica neutralizada puede ser resultado de la intervención angelical que nunca conoceremos hasta la eternidad. La relación entre humildad y poder sobrenatural que Miguel demuestra revela un principio fundamental del reino de Dios. El poder espiritual auténtico es inversamente proporcional al ego humano. Mientras más reconocemos nuestra dependencia absoluta de Dios, más poder celestial fluye a través de nosotros. Miguel, siendo la criatura más poderosa después de Dios, es también la más humilde. Esta paradoja divina explica por qué muchos cristianos permanecen impotentes espiritualmente. Buscan poder para exaltarse a sí mismos en lugar de poder para glorificar a Dios. Miguel nos enseña que la verdadera autoridad espiritual viene de la muerte completa del yo. La expulsión de Satanás de los cielos no fue simplemente un evento aislado, sino un punto de inflexión cósmico que alteró para siempre las dinámicas espirituales del universo. Antes de esta guerra existía una zona gris en los cielos donde el acusador podía presentar alegatos legales contra los santos. Después de la victoria de Miguel, esa zona gris fue eliminada permanentemente. Ahora existe una separación absoluta entre luz y tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Esta polarización profética prepara el escenario para los eventos finales donde cada ser humano deberá elegir definitivamente su lealtad eterna. Miguel no lucha solo, comanda una estructura militar celestial de complejidad asombrosa. Existen rangos, especialidades y funciones específicas dentro de los ejércitos de Dios. Algunos ángeles están especializados en protección, otros en comunicación, otros en guerra directa. Miguel coordina estas fuerzas con precisión militar perfecta, ejecutando estrategias divinas que abarcan continentes y milenios. Cada creyente que ora activa estos recursos celestiales. Cada iglesia que intercede moviliza destacamentos angelicales. Cada acto de fe libera poder sobrenatural que Miguel y sus huestes canalizan según la voluntad del Padre. Satanás opera principalmente a través de la manipulación psicológica: temor, culpa, vergüenza, desesperanza y confusión. Su estrategia consiste en crear fortalezas mentales que bloqueen la verdad de Dios. Miguel y sus ángeles combaten estas fortalezas no con fuerza bruta, sino con revelación de verdad. Cada vez que un cristiano reconoce una mentira satánica y la reemplaza con verdad bíblica, está cooperando con el ministerio angelical de liberación. La batalla por la mente humana es donde se libra la guerra espiritual más intensa y es donde la intervención de Miguel resulta más crucial.
Estamos viviendo en el tiempo exacto descrito en las profecías, donde Miguel ejecutará su papel final como heraldo de la segunda venida. Las señales están convergiendo. La restauración de Israel, el aumento de la persecución religiosa, el alejamiento masivo de la fe, las catástrofes naturales intensificadas. Miguel está preparando las huestes celestiales para el momento cuando la trompeta de Dios sonará y su voz cortará a través de la muerte misma. Cada día que pasa nos acerca más al momento cuando este poderoso arcángel proclamará: tiempo no será más, y despertará a todos los que durmieron en Cristo. La victoria que Miguel ganó en los cielos no es solo historia antigua, es la garantía de tu destino eterno. Porque Él expulsó al acusador, tú tienes acceso directo al trono de gracia. Porque Él protegió el plan de salvación, tú puedes ser salvo. Porque Él comandará la resurrección final, tú participarás en la vida eterna. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, no solo por la sangre de Jesús, sino también por la fidelidad inquebrantable del arcángel, que nunca permitió que los planes diabólicos triunfaran sobre los propósitos divinos. Cuando Miguel pronuncie tu nombre en la mañana de la resurrección, será la culminación de milenios de protección angelical sobre tu alma eterna. ¿Alguna vez sentiste que estuviste a punto de lograr algo grande, pero por alguna razón no sucedió? Imagina esto: trabajas duro durante décadas, te esfuerzas, haces todo lo que está en tus manos, y justo cuando crees que llegó tu momento, algo te detiene. ¿Te ha pasado? Esta fue la historia de Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia. Durante 40 años guió a su pueblo por el desierto, enfrentó pruebas que pondrían a cualquiera de rodillas, y cuando por fin estaba por entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: hasta aquí llegaste. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal alguien tan fiel, tan obediente? Lo más impactante es que su error no fue grande a nuestros ojos. No cometió crímenes ni adoró a dioses falsos. Fue algo aparentemente pequeño, pero con una consecuencia enorme. Hoy te invito a descubrir por qué Moisés no pudo cruzar el Jordán. Pero más importante aún, hay algo, quizás pequeño, que también te está impidiendo a ti recibir lo que Dios te prometió. Vamos juntos desde la zarza ardiente hasta el momento clave en Meribá, porque esta historia no es solo sobre Moisés, también puede ser sobre ti. Ahora sí, sumerjámonos en esta historia, porque entender el error de Moisés podría evitarte cometer los mismos tropiezos en tu camino. Lo que descubriremos juntos redefinirá tu comprensión sobre la santidad, la autoridad y la verdadera obediencia. Para comprender la magnitud del error que le costó a Moisés su entrada a Canaán, debemos retroceder al origen de su extraordinaria misión. Moisés no era un líder cualquiera, fue elegido desde su nacimiento para protagonizar una de las misiones más trascendentales de la historia humana. Rescatado de las aguas del Nilo y criado en el palacio del mismo faraón que había ordenado su muerte, la vida de Moisés estuvo marcada por el designio divino desde el principio. Su relación con Dios trascendía lo ordinario. Cuando la zarza ardiente apareció ante sus ojos en el monte Horeb, no solo recibió la misión de liberar a Israel de Egipto, sino que comenzó una de las conexiones más íntimas entre el Creador y un ser humano jamás registradas. Quítate las sandalias porque pisas tierra santa. Esta primera instrucción que Moisés obedeció simbolizaría toda su misión: caminar descalzo ante lo divino, reconociendo que la verdadera autoridad no le pertenecía a él, sino al Altísimo. Durante 4 décadas, Moisés se convirtió en el portavoz directo del Creador. Ascendió al Sinaí para recibir las tablas de la ley, escuchó la voz divina como ningún otro ser humano, intercedió por su pueblo cuando cayeron en la idolatría. En múltiples ocasiones, cuando Dios contemplaba destruir a Israel por su rebeldía, fue Moisés quien se interpuso suplicando clemencia.
¿Quién más podría afirmar haber conversado con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo? Sin embargo, esta cercanía extraordinaria no le garantizaba inmunidad ante las consecuencias de sus actos. Aquí encontramos nuestra primera gran lección. La intimidad con lo divino no nos exime de responsabilidad. Por el contrario, cuanto más elevada es nuestra posición espiritual, mayor es la santidad que se nos exige. Moisés comprendía perfectamente esta realidad. Por eso, cuando cometió el error que analizaremos más adelante, la consecuencia fue severa. No porque Dios fuese cruel, sino porque estaba formando a un pueblo que necesitaba entender que la obediencia no es opcional, sino vital. A lo largo de su travesía por el desierto, Moisés enfrentó quejas incesantes, rebeliones, hambrunas y sediciones, pero jamás abandonó su propósito. Cada paso que daba estaba guiado por señales divinas, la columna de nube durante el día y la de fuego por la noche. Cada decisión provenía directamente de instrucciones celestiales. No era perfecto, pero sí obediente. No era infalible, pero mantenía su fidelidad. ¿Te has encontrado alguna vez en una posición donde todos esperan que tengas todas las respuestas mientras interiormente solo acumulas preguntas? Así vivía Moisés constantemente, dependiendo por completo de la voz divina para no desviarse del camino correcto. Y sin embargo, un único momento de desobediencia bastó para alterar su destino. Pero no nos adelantemos. Antes de ese momento crucial, es fundamental comprender la naturaleza de su liderazgo. Moisés no era un dictador ni un político. Era fundamentalmente un siervo sometido a la voluntad de su Señor. Cada palabra que pronunciaba, cada vara que alzaba, cada indicación que daba al pueblo venía respaldada por autoridad celestial. Por eso su error resultó tan doloroso. No fue simplemente una falla humana, sino una ruptura en la representación divina que ostentaba. En esta tensión entre lo humano y lo divino se desarrolló toda la vida de Moisés. Era un hombre que caminaba entre dos mundos, con un pie en el campamento israelita y otro en la presencia divina. Su corazón anhelaba la libertad de su pueblo, pero su alma ardía por obedecer al Creador. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En medio de esta dualidad, experimentó vivencias que ningún otro ha conocido. Contemplar la gloria divina, recibir leyes eternas, presenciar milagros diarios como el maná celestial o el agua brotando de la roca. Si alguna vez pensaste que una relación profunda con Dios garantiza un camino sin obstáculos, la vida de Moisés te invita a reconsiderarlo. La intimidad con lo divino no elimina las pruebas, las intensifica, no reduce las exigencias, las eleva. Y cuando fallamos, especialmente desde posiciones de autoridad espiritual, las consecuencias también se magnifican. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo pudo un hombre tan consagrado, tan fiel, tan cercano a Dios, cometer un error tan costoso? Lo descubriremos a continuación. Pero antes, detente un momento y pregúntate, ¿cómo está tu relación con lo divino actualmente? ¿Escuchas su voz? ¿Obedeces incluso cuando no comprendes plenamente?
Porque si Moisés, con toda su grandeza, fue corregido, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos? A medida que Israel avanzaba por el inhóspito desierto, el peso sobre los hombros de Moisés se volvía cada vez más abrumador. No solo guiaba físicamente a una multitud que superaba los 2 millones de personas, también servía como intermediario espiritual entre ellos y Dios. Cada decisión, cada queja, cada rebelión pasaba por él. Y aunque contaba con el apoyo de Aarón, Miriam, Josué y un consejo de ancianos, la responsabilidad final siempre recaía sobre sus hombros. Imagina lo que significa cargar con la ansiedad, el temor y la frustración de un pueblo entero día tras día, sin descanso. Los israelitas no eran precisamente fáciles de guiar. Venían de generaciones de esclavitud, con una mentalidad moldeada por la opresión egipcia. No sabían vivir en libertad ni confiaban plenamente en Dios. Ante cualquier dificultad, falta de agua, escasez de alimentos, enemigos, su reacción automática era quejarse y culpar a Moisés. «Nos sacaste de Egipto para dejarnos morir en este desierto». Este reproche se convertía en un estribillo constante que Moisés escuchaba una y otra vez. Continuamente, Moisés intercedía, calmaba los ánimos, suplicaba misericordia divina mientras lidiaba con su propio agotamiento. Es sencillo juzgarlo desde la comodidad de nuestro presente, pero imagínate en su lugar, un hombre ya anciano, superando los 80 años, enfrentando condiciones extremas con una responsabilidad espiritual monumental y un pueblo incesantemente rebelde. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El liderazgo en el ámbito espiritual no representa un privilegio, constituye una carga que demanda obediencia absoluta, humildad profunda y entrega total. Y este peso fue erosionando gradualmente la paciencia de Moisés. Uno de los momentos más críticos quedó registrado en Números 20. El pueblo nuevamente se encontraba sin agua y se amotinó contra Moisés y Aarón con duras acusaciones. La tensión era tan insoportable que ambos cayeron rostro en tierra ante la presencia divina. En medio de este conflicto, Dios les dio una instrucción específica. Habla a la roca delante de ellos y ella dará su agua. No era la primera vez que Dios proveería agua de una roca, pero en esta ocasión el método sería diferente. No golpearla como antes, sino simplemente hablarle. Un gesto aparentemente sencillo que representaba un acto de fe y obediencia profunda. Aquí comienza a gestarse el momento decisivo. Moisés, presionado por las demandas populares, agotado por décadas de lucha, frustrado por las constantes murmuraciones, permitió que sus emociones tomaran el control. En lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado específicamente, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó, ciertamente, pero el acto constituyó una desobediencia directa y, más grave aún, una distorsión del carácter divino ante el pueblo. Este acto, aparentemente menor para algunos observadores, representó en realidad una violación profunda de la santidad divina. Al golpear la roca, Moisés actuó como si el poder residiera en él mismo, como si el milagro dependiera de su fuerza y no de la simple obediencia a la palabra divina. Además, al hacerlo con ira evidente, transmitió una imagen distorsionada de Dios, un Dios impaciente y severo, cuando en realidad estaba manifestando una vez más su misericordia hacia el pueblo. Este episodio nos revela algo fundamental sobre la responsabilidad del liderazgo espiritual. Quienes ocupan posiciones de autoridad no solo deben obedecer a Dios,
sino también reflejar fielmente su carácter. El error de Moisés no fue un simple acto impulsivo. Representó una ruptura en la imagen divina presentada al pueblo. Por eso la consecuencia resultó tan severa. No entraría en la tierra prometida. Aquí es donde la narrativa adopta un tono diferente. Lo que parecía una pequeña desviación se transformó en una sentencia definitiva. Pero antes de juzgarlo, reflexionemos. ¿Cuántas veces bajo presión hemos actuado impulsivamente? ¿Cuántas veces, agobiados por el cansancio, hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Y cuántas veces, sin pretenderlo, hemos proyectado una imagen equivocada de lo que significa vivir bajo su voluntad? El caso de Moisés demuestra que incluso los más cercanos a Dios pueden fallar, pero también evidencia que Dios, en su justicia, no negocia su santidad. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia, y cuando Dios imparte una instrucción clara, espera que se cumpla íntegramente, no por capricho, sino porque cada acto de obediencia tiene un propósito trascendental. El momento que alteró definitivamente el destino de Moisés ocurrió en un lugar llamado Meribá, cuyo nombre significa contienda o disputa, denominación perfectamente adecuada, pues fue allí donde el pueblo nuevamente se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón, desencadenando una crisis espiritual que marcaría un antes y un después en la trayectoria de su liderazgo. Este episodio, documentado en Números 20, trasciende la simple narración histórica. Constituye una advertencia profunda y una oportunidad para que evaluemos nuestra propia obediencia en el presente. La escena resulta dramática. El pueblo otra vez sin agua y en vez de clamar a Dios o confiar en su provisión, comienza a murmurar contra sus líderes, acusándolos de haberlos conducido a un lugar de muerte. Ojalá hubiéramos perecido cuando murieron nuestros hermanos ante Jehová, gritan desesperados. En medio del tumulto y la angustia colectiva, Moisés y Aarón actúan correctamente. Se postran ante la presencia divina en el tabernáculo. Allí, la gloria del Señor se manifiesta y Dios les comunica instrucciones precisas. Habla a la roca en presencia del pueblo, y ella dará su agua. Esta orden difería significativamente de la ocasión anterior en Horeb, donde Dios había instruido a Moisés golpear la roca con su vara. Esta vez, la fe debía manifestarse de manera distinta, no mediante un acto de fuerza, sino a través de una palabra pronunciada con autoridad espiritual. Dios quería demostrar que su poder no está limitado por métodos humanos y que su autoridad puede revelarse incluso mediante una simple palabra pronunciada con fe. Pero algo cambió en el interior de Moisés en ese instante crucial. Tal vez fue la presión acumulada durante décadas, quizás el agotamiento tras años soportando quejas incesantes, o posiblemente la indignación al ver al pueblo desconfiar nuevamente de la fidelidad divina. Moisés, en lugar de simplemente hablar a la roca como se le había ordenado, la golpeó 2 veces con su vara, y peor aún, antes de hacerlo, pronunció palabras que revelaban su frustración interna. «Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña». Ese pequeño pronombre, nosotros, resulta determinante. En ese preciso momento, Moisés se apropió indebidamente del milagro. Habló desde la ira acumulada y desobedeció directamente la orden divina. Fue un acto de impaciencia, pero también de falta de fe. Dios había ordenado hablar, pero Moisés optó por golpear. ¿Por qué? Porque actuó desde la emoción humana, no desde la obediencia espiritual. Aunque el agua fluyó abundantemente y el pueblo pudo saciar su sed, Dios no pasó por alto esta transgresión. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los ojos de los israelitas, no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado.
sentenció con firmeza. Esta declaración cayó como un rayo en un cielo despejado. Después de todo lo vivido, tras todas las batallas ganadas, después de 40 años de fidelidad inquebrantable, Moisés no pisaría la tierra prometida. Este castigo puede parecer excesivamente severo a nuestros ojos humanos, pero encierra una verdad espiritual innegociable. Dios no puede ser representado erróneamente, especialmente por aquellos que lideran, enseñan y hablan en su nombre. El pecado de Moisés no fue de naturaleza moral ni doctrinal. Fue un acto de desobediencia en un momento clave que permitió que la emoción humana eclipsara la dirección divina. ¿Y tú? ¿Has permitido alguna vez que la frustración nuble tu obediencia? ¿Te has encontrado actuando por impulso cuando Dios te pedía actuar con fe? Compartir la palabra es nuestra misión compartida, pero solo se materializa con tu apoyo. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte tu reflexión en los comentarios. Juntos alcanzaremos a más personas con este mensaje transformador. Este incidente en Meribá no solo afectó personalmente a Moisés, impactó a todo el pueblo, porque la falta de fe de un líder puede sembrar dudas en una generación completa. Aquí descubrimos otra lección fundamental. Cuando Dios nos confía la responsabilidad de guiar, enseñar o influenciar a otros, esa confianza conlleva un peso espiritual extraordinario. No podemos permitirnos el lujo de desobedecer ni actuar desde nuestras emociones descontroladas, porque cada acción nuestra, cada palabra pronunciada, está siendo observada no solo por quienes nos rodean, sino por el Dios que nos llamó. Cuando Dios declaró que Moisés no entraría en la tierra prometida, muchos habrían esperado una reacción de rebeldía, de dolor extremo o incluso de recriminación. Al fin y al cabo, Moisés tenía razones humanas para sentirse devastado. Había consagrado su vida entera a esta misión divina, sacrificando comodidad, seguridad, relaciones personales y tranquilidad para cumplir con su llamado. Sin embargo, la respuesta de Moisés no fue de reproche, sino de rendición total. Y en esta actitud encontramos una de las lecciones más profundas de su extraordinaria vida. No existe registro bíblico de que Moisés se quejara directamente a Dios por esta decisión. En lugar de eso, continuó guiando al pueblo con la misma dedicación, instruyéndoles, organizando sus campamentos, intercediendo por ellos cuando resultaba necesario. Moisés comprendía algo que pocos líderes asimilan. La voluntad divina trasciende nuestros deseos personales, incluso cuando no la entendemos completamente. La sumisión a su justicia constituye también una forma elevada de adoración. Esto no significa que no experimentara dolor. En Deuteronomio 3, Moisés revela algo íntimo. Suplicó a Dios que le permitiera cruzar el Jordán. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Permíteme, te ruego, cruzar para ver aquella tierra buena. Esta oración nos muestra que Moisés seguía siendo profundamente humano, seguía soñando, esperando, anhelando, pero también revela su extraordinaria humildad. No exigió, rogó, no acusó, suplicó. Incluso en su fragilidad, mantuvo una postura de reverencia ante la decisión divina. La respuesta de Dios fue contundente. No me hables más de este asunto. No porque no amara a Moisés, sino porque su palabra debía cumplirse íntegramente. Sin embargo, incluso en esa negativa, Dios le concedió un regalo especial. Le permitió ascender al monte Pisga y contemplar la tierra prometida desde la distancia, verla con sus propios ojos, aunque no pudiera pisarla. Fue como un suspiro divino de compasión, una caricia de gracia en medio del juicio, y Moisés aceptó esta realidad con dignidad. No solo la aceptó, se dedicó a preparar al pueblo para su entrada a Canaán.
En lugar de aferrarse a su dolor personal, se concentró en fortalecer a Josué, su sucesor, en organizar las leyes, en recordarles todo lo que Dios había realizado por ellos a lo largo de su travesía. Su legado no fue de queja amarga, sino de sabiduría trascendente. Hasta sus últimos días, Moisés enseñó, escribió, guió. Su vida no quedó definida por un error aislado, sino por su fidelidad inquebrantable hasta el final. Aquí encontramos algo que todos debemos interiorizar profundamente. A veces, Dios dice no. Y aunque no comprendamos plenamente sus razones, nuestra respuesta debe emular la de Moisés: aceptar, confiar y seguir avanzando. Porque el carácter de un auténtico siervo no se mide cuando todo fluye según lo esperado, sino cuando debe continuar obedeciendo incluso después de una pérdida significativa. El monte Pisga se transforma entonces en un símbolo potente, no solo del límite establecido, sino también de la gracia divina, porque Dios no le debía absolutamente nada a Moisés, y sin embargo, le concedió una visión panorámica de la promesa. Le mostró que su trabajo no había sido en vano. Le permitió contemplar con sus ojos lo que sus manos no tocarían. ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo similar contigo? Te ha mostrado frutos que tú sembraste, pero que no cosecharás directamente. Moisés comprendió que su papel era preparar el camino para otros y lo asumió con dignidad, con amor, con una fe inquebrantable. Su vida, a pesar de ese tropiezo, continuó brillando como ejemplo extraordinario de obediencia, humildad y liderazgo auténtico, porque Dios no lo rechazó ni lo abandonó. Simplemente cumplió su palabra, y Moisés lo aceptó con un corazón sabio y maduro. Una de las señales más evidentes de la madurez espiritual de un líder es su capacidad para formar a otros que continuarán la misión cuando él ya no esté. Y Moisés, aun sabiendo que no entraría en la tierra prometida, no permitió que su decepción personal obstaculizara el futuro del pueblo. Por el contrario, dedicó sus últimos días a fortalecer a Josué, a transferirle autoridad, sabiduría y visión, porque comprendía que la obra divina no depende de una sola persona, sino de una cadena ininterrumpida de siervos obedientes que, generación tras generación, responden al llamado celestial. Josué no era un desconocido para Moisés. Lo había acompañado desde su juventud como asistente fiel, compañero en numerosas batallas, observador silencioso en momentos cruciales. Fue Josué quien esperó pacientemente a Moisés al pie del monte Sinaí mientras recibía las tablas de la ley. Fue él quien ingresó con los 12 espías a explorar la tierra prometida y regresó con un informe lleno de fe mientras otros se paralizaban por el temor. Moisés reconoció en él un espíritu diferente, un corazón dispuesto a creer cuando otros dudaban, un carácter firme pero humilde. Por eso, siguiendo la dirección divina, lo preparó meticulosamente como su sucesor. En Deuteronomio 31, Moisés convoca a Josué ante todo el pueblo y le dirige palabras poderosas. Esfuérzate y anímate, porque tú guiarás a este pueblo a la tierra prometida. Jehová mismo irá delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas palabras trascendían la simple bendición, constituían una transferencia formal de visión y autoridad. Moisés estaba pasando la antorcha, no con envidia ni rivalidad, sino con profunda alegría, sabiendo que el propósito divino continuaría aunque él no estuviera físicamente para presenciarlo. Aquí encontramos algo que todo creyente debe asimilar. Nuestra vida individual no representa el centro de la historia universal. Somos parte de un plan infinitamente mayor, eterno, divino, y parte de nuestra responsabilidad consiste en formar, enseñar y dejar un legado trascendente. Moisés no falleció con su visión estancada. Partió contemplando cómo otro, capacitado y respaldado por Dios, continuaría la obra que él había iniciado.
Además de preparar a Josué, Moisés también dedicó tiempo a recordar al pueblo la ley divina, a escribir meticulosamente el libro del Deuteronomio, una recapitulación de todas las instrucciones, mandamientos y advertencias recibidas. Comprendía que las palabras podían perdurar aún cuando su voz se silenciara. Por eso escribió incansablemente, por eso enseñó con pasión, por eso entonó un cántico profético antes de partir. Todo con un propósito claro, que el pueblo jamás olvidara sus raíces y su pacto. ¿Y tú, estás formando a alguien actualmente? ¿Estás sembrando en la próxima generación? Porque la verdadera grandeza no radica en cuánto logramos individualmente, sino en cuánto preparamos a otros para que alcancen horizontes aún más elevados que los nuestros. Moisés comprendía claramente que su tiempo terrenal concluía, pero que la misión divina trascendía el tiempo. Por eso invirtió sus últimas energías en fortalecer a Josué, en organizar meticulosamente el campamento, en establecer liderazgos sólidos, en asegurar que todo quedara perfectamente dispuesto. Y aquí descubrimos algo extraordinario. Aunque Moisés físicamente no cruzó el Jordán, su espíritu, su enseñanza, su liderazgo, sí lo hicieron. Cada paso que Josué dio posteriormente, cada victoria que el pueblo alcanzó en Canaán, representaba también el fruto del trabajo fiel de Moisés. Porque las promesas divinas no perecen con sus siervos temporales, trascienden, continúan, se expanden. El liderazgo de Moisés no fue perfecto, tuvo momentos de fragilidad humana, pero su legado resultó eterno. Siglos después, Jesús mismo haría referencias constantes a la ley mosaica. Los profetas lo mencionarían como referente. Los discípulos citarían sus escritos. Y en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se manifestó en toda su gloria, ¿quiénes aparecieron junto a él? Moisés y Elías. Aquel que no pudo entrar en Canaán, finalmente fue recibido en la gloria celestial. Porque aunque sus pies no pisaron la tierra prometida terrenal, su alma fue acogida plenamente por el Dios que lo llamó. Cuando Moisés golpeó la roca en Meribá, no solo desobedeció una instrucción divina específica, sin saberlo, alteró un símbolo profético de dimensiones eternas, porque aquella roca no era simplemente otra piedra más en el desierto, representaba a Cristo mismo. Así lo revela el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4, cuando afirma que los israelitas bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. El acto de Moisés, más allá de su contexto inmediato, poseía una dimensión espiritual mucho más profunda. Estaba anticipando, sin comprenderlo completamente, el misterio mismo de la redención. La primera vez que Moisés golpeó la roca fue en Horeb, cuando Dios específicamente le ordenó hacerlo. En esa ocasión, el golpe simbolizaba el sacrificio futuro. Cristo, la roca espiritual, sería herido por nuestros pecados, golpeado por la justicia divina, para que de él brotara agua viva, salvación para toda la humanidad. Esa imagen resultaba necesaria, poderosa, profundamente profética. Pero la segunda vez, en Meribá, Dios ordenó algo completamente distinto, no golpear, sino hablar. ¿Por qué? Porque Cristo no sería herido dos veces. Su sacrificio sería único, suficiente, eterno. Hablarle a la roca representaba acceder a esa gracia mediante la fe, mediante la palabra, no a través de obras repetitivas ni sufrimientos adicionales. Golpear la roca por segunda vez constituyó, sin que Moisés lo comprendiera plenamente, una ruptura del patrón divino. Fue actuar como si el sacrificio no fuera completamente suficiente, como si fuera necesario repetir el dolor para obtener nuevas bendiciones. Por eso el castigo trascendió la simple desobediencia operativa, alteró un símbolo mesiánico fundamental. Dios estaba preparando meticulosamente al pueblo para comprender que la redención definitiva no vendría por esfuerzo humano, sino por creer, por declarar, por recibir con fe lo que ya había sido provisto eternamente. Moisés
sin comprender todas las implicaciones proféticas, actuó desde su frustración humana momentánea. Pero Dios, que contempla simultáneamente principio y fin, que entreteje cada acontecimiento histórico con propósito eterno, no podía pasar por alto esta alteración simbólica, porque cada sombra, cada figura del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, y Cristo no podía ser herido dos veces. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión del episodio. No se trataba simplemente de obtener agua en el desierto. Se trataba de un pueblo aprendiendo a confiar en una roca espiritual que no necesita ser violentada repetidamente, sino reconocida con fe. Se trataba de un líder comprendiendo que la palabra pronunciada con fe posee poder cuando se alinea con la instrucción divina. Y se trataba de un Dios enseñando que la obediencia no constituye un ritual mecánico, sino una revelación continua y viva. ¿Cuántas veces hemos actuado como Moisés? Conocemos perfectamente lo que Dios nos ha indicado, pero bajo presión, dominados por emociones intensas, repetimos patrones del pasado en lugar de escuchar atentamente la dirección actual. Creemos erróneamente que repetir fórmulas anteriores garantizará resultados, cuando lo que Dios busca es una relación dinámica, una fe que escuche activamente, que hable con autoridad, que declare con convicción. La roca de Meribá nos recuerda poderosamente que no podemos manipular los símbolos divinos para nuestro beneficio personal. Nos recuerda que existen momentos en que la obediencia debe adaptarse a nuevas instrucciones y que la fe madura no se fundamenta en experiencias pasadas, sino en comunión presente y continua. Dios mismo no cambia en su esencia, pero sus métodos sí evolucionan. Y la madurez espiritual consiste precisamente en discernir cuándo debemos hablar, cuándo actuar, cuándo esperar pacientemente. Este episodio también nos revela que incluso los errores más dolorosos pueden ser redimidos divinamente para enseñar verdades superiores. El error de Moisés se transformó en una enseñanza eterna sobre el Mesías venidero. Lo que parecía una simple caída personal, en realidad formaba parte de una revelación mucho más amplia. Así opera la gracia divina. No excusa el pecado, pero tampoco desaprovecha el dolor humano. Utiliza todo para enseñar, corregir y guiar a su pueblo hacia la verdad plena. Y aquí encontramos una verdad que penetra hasta lo más profundo del corazón. Cristo ya fue herido una vez, y ese sacrificio resulta eternamente suficiente. No necesitamos golpear repetidamente la roca con nuestros esfuerzos, con nuestra culpa, con nuestros supuestos méritos. Solo necesitamos hablarle con fe, declarar con confianza, clamar con certeza, porque de Él continúa brotando agua viva para el alma sedienta. Él es la roca espiritual que nos acompaña fielmente en el desierto de esta existencia. Él es completamente suficiente, y cuando comprendemos esta verdad, todo cambia radicalmente. Uno de los aspectos más conmovedores en la historia de Moisés es que, a pesar de su error en Meribá, Dios no lo descartó definitivamente. Aunque no le permitió entrar en la tierra prometida, tampoco le retiró su llamado fundamental. Moisés continuó siendo profeta, líder, maestro y siervo fiel hasta el último instante de su vida. Esta verdad resulta extraordinariamente poderosa porque nos demuestra que el fracaso no determina nuestro destino final. Lo que realmente importa es cómo respondemos ante él. Moisés no se aisló, no se resignó amargamente ni se hundió en resentimiento. Continuó caminando con Dios, guiando al pueblo, enseñando la ley, documentando meticulosamente las instrucciones divinas. No buscó culpables externos, no se justificó, no protestó contra el juicio divino, aceptó con humildad genuina y siguió adelante. Esa es la característica distintiva de un corazón verdaderamente quebrantado. No se rinde, no se endurece, no se justifica interminablemente,
simplemente se somete y continúa sirviendo fielmente. Es precisamente en esta etapa final donde contemplamos la verdadera estatura espiritual de Moisés con mayor claridad. En lugar de luchar obstinadamente por sus derechos personales, se dedicó a garantizar que el pueblo no se desviara del camino correcto. Escribió meticulosamente el libro de Deuteronomio, repasando las leyes, recordando los milagros presenciados, advirtiendo sobre los peligros de la idolatría, renovando solemnemente el pacto. Sus palabras combinaban fuego y ternura simultáneamente. Eran el eco de un corazón que amaba profundamente al pueblo, incluso cuando ese mismo pueblo lo había provocado innumerables veces. Esto nos conduce a una pregunta fundamental. ¿Cómo respondes tú cuando fallas? ¿Te escondes avergonzado? ¿Te culpas destructivamente? ¿Te desconectas de tu llamado original? ¿O te levantas, te arrepientes genuinamente y continúas caminando con determinación? Porque el verdadero fracaso no consiste en caer ocasionalmente, reside en permanecer caído indefinidamente. Y Moisés nos demuestra que un corazón quebrantado sigue siendo extraordinariamente útil en las manos divinas. La historia de Moisés nos recuerda poderosamente que Dios no busca perfección inmaculada, sino obediencia sincera. Busca hombres y mujeres que, aun habiendo fallado, estén dispuestos a volver a su presencia con humildad auténtica, porque Dios exalta consistentemente a los humildes. Y aunque su justicia permanece firme, su gracia fluye abundantemente. Si has llegado hasta este punto del mensaje, no ha sido por casualidad. Reflexiona sobre cuántas vidas podríamos alcanzar juntos. Cada suscripción, cada comentario representa una semilla que estás plantando. Suscríbete ahora y comparte en los comentarios una palabra que haya impactado tu corazón hasta este momento. Juntos podemos convertirnos en instrumentos de transformación auténtica. Moisés no llegó físicamente al Jordán, pero ascendió al monte y desde allí contempló el cumplimiento de la promesa. No con envidia amarga, sino con gozo genuino, no con tristeza paralizante, sino con honor, porque comprendía que Dios había cumplido fielmente su palabra, y eso resultaba completamente suficiente. Lo que más anhelaba no era simplemente un territorio físico, sino la aprobación divina, y la obtuvo plenamente. En Deuteronomio 34 leemos que Moisés falleció allí, en la cumbre del monte Pisga, frente a la tierra prometida. Y lo más impresionante, fue Dios mismo quien lo sepultó personalmente. Ningún ser humano supo jamás la ubicación exacta de su tumba, porque su despedida fue íntima, celestial, extraordinariamente honorable. Imagina ese momento trascendental, el Creador del universo inclinándose para sepultar a su siervo fiel. Ningún monumento humano podría igualar jamás ese gesto divino. Y antes de partir, la Escritura señala que Moisés conservaba intacta su visión y su vigor físico. No fue una muerte por desgaste natural, sino por cumplimiento perfecto de ciclo vital. Dios lo llamó, lo utilizó poderosamente, lo corrigió cuando fue necesario y finalmente lo recibió en su presencia. Moisés partió de pie, como había vivido siempre, sirviendo, enseñando, amando incondicionalmente. ¿Estás tú dispuesto a seguir sirviendo fielmente incluso cuando las circunstancias no fluyen según tus expectativas? ¿Estás dispuesto a levantarte después del fracaso, mirar a Dios directamente y decirle con sinceridad, aquí estoy? Úsame plenamente, incluso con mis cicatrices y limitaciones. La muerte de Moisés marcó el fin de una era extraordinaria, pero no el fin del propósito divino eterno. Porque cuando Dios establece una promesa, su cumplimiento no depende exclusivamente de un individuo, sino de su fidelidad inquebrantable. Y aunque Moisés no cruzó personalmente el Jordán, Josué, su discípulo formado, lo haría victoriosamente. El liderazgo no concluyó con la sepultura del profeta.
fue transferido, ungido, multiplicado. Josué era mucho más que un simple guerrero. Representaba a un hombre cuidadosamente moldeado durante años bajo la influencia directa de Moisés. Había aprendido a esperar pacientemente, a escuchar atentamente, a obedecer completamente. Había estado presente en momentos cruciales, observando, absorbiendo, madurando espiritualmente. Cuando Moisés oraba intensamente, Josué escuchaba atentamente. Cuando Moisés ascendía al monte, Josué aguardaba fielmente al pie. Demostró fidelidad en responsabilidades aparentemente pequeñas, y por eso Dios lo eligió para misiones extraordinarias. Y cuando llegó el momento decisivo, Dios no dejó lugar a dudas. Habló directamente a Josué, exactamente como lo hacía con Moisés. Mi siervo Moisés ha fallecido. Ahora, levántate. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esta declaración constituyó un puente intergeneracional, un testimonio de que el propósito divino trasciende las transiciones humanas naturales. El pueblo también reconoció inmediatamente la autoridad legítima de Josué porque Moisés lo había validado públicamente. Había impuesto sus manos sobre él y había declarado ante todos que Josué sería quien los guiaría hacia el futuro. Esta preparación no fue improvisada, fue intencional, sabia, dirigida por el Espíritu Divino. Así, cuando Moisés partió físicamente, el pueblo no quedó desamparado. Quedó en manos capaces de un líder formado por la experiencia directa y respaldado por la promesa divina. Y Josué no falló en su misión. Condujo victoriosamente al pueblo a través del Jordán, derribó las imponentes murallas de Jericó, distribuyó equitativamente la tierra entre las tribus y estableció una era de conquista efectiva. Pero cada victoria alcanzada llevaba la marca indeleble del legado mosaico, porque todo lo que Josué implementaba se fundamentaba en las instrucciones recibidas a través del siervo de Dios. La ley, las estrategias, la visión global, todo tenía una raíz profunda en las enseñanzas de Moisés. Esto nos enseña que la herencia verdaderamente poderosa no es material, sino espiritual. Moisés no legó un ejército formidable, ni un tesoro material, ni un reino terrenal. Legó principios eternos, palabra vivificante, obediencia modélica. Y eso resultó completamente suficiente para que Josué conquistara efectivamente. Porque un líder que hereda obediencia genuina hereda simultáneamente autoridad legítima. Y un pueblo que honra auténticamente su pasado puede avanzar con seguridad hacia su futuro prometedor. Este principio permanece plenamente vigente hoy. Quizás tú eres un Josué contemporáneo, llamado a continuar fielmente lo que otros iniciaron antes. Quizás tienes la responsabilidad de tomar decisiones trascendentales que afectarán generaciones futuras. Recuerda entonces que no caminas solitariamente. Así como Dios acompañó fielmente a Moisés y posteriormente a Josué, también permanece contigo si mantienes fidelidad a su palabra. O quizás tú eres un Moisés actual, atravesando una etapa donde reconoces que debes preparar meticulosamente a otros para continuar tu labor. No te aferres obsesivamente al control. No temas el relevo necesario, porque si has sembrado adecuadamente, Dios levantará a alguien capaz de continuar lo que iniciaste. El líder humano puede detenerse temporalmente, pero la promesa divina no caduca jamás. La visión trascendente continúa inexorablemente. Josué demostró valentía, porque Moisés lo instruyó con firmeza. El pueblo permaneció fiel, porque Moisés lo formó con paciencia inquebrantable. Aunque Moisés no presenció personalmente la caída de las murallas, cada piedra derrumbada llevaba implícita la fuerza de su enseñanza. Aunque no cruzó físicamente el río, cada paso del pueblo seguía la dirección que él había trazado previamente. Aquí encontramos una verdad profundamente reconfortante. Cuando vives auténticamente para Dios, tu legado no perece contigo.
Tus oraciones continúan resonando eternamente. Tus palabras siguen enseñando generaciones futuras. Tu obediencia sigue abriendo caminos insospechados, porque lo que nace genuinamente del Espíritu permanece eternamente. Cuando pensamos en Moisés, generalmente recordamos al hombre poderoso, al líder carismático, al profeta inspirado. Sin embargo, Moisés no nació con ese carácter extraordinario. No fue siempre el gigante espiritual que admiramos retrospectivamente. Su historia representa en realidad una jornada profunda de transformación interior, un proceso meticuloso de quebrantamiento, enseñanza progresiva y maduración gradual, donde Dios lo fue moldeando pacientemente hasta convertirlo en el hombre más manso sobre la faz de la tierra, como lo declara Números 12:3. Moisés nació en tiempos de brutal opresión. Fue criado privilegiadamente como príncipe en el palacio egipcio, instruido exhaustivamente en toda la sabiduría egipcia. Durante los primeros 40 años de su existencia, experimentó poder, prestigio y autoridad humana. Sin embargo, en un acto impulsivo, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Aquel error crítico lo obligó a huir precipitadamente al desierto, abandonando su posición privilegiada. Ese fue el comienzo de su proceso de quebrantamiento necesario. En Madián, durante otros 40 años, Moisés experimentó una vida radicalmente distinta. De príncipe se transformó en pastor. De palacios suntuosos pasó a tiendas humildes, de honores humanos al anonimato completo. Pero fue precisamente allí, en la soledad del desierto, donde Dios comenzó a forjar meticulosamente su carácter. Allí aprendió a escuchar atentamente, a esperar pacientemente, a depender no de su capacidad personal, sino del tiempo perfecto de Dios. Porque a veces, para prepararnos para responsabilidades extraordinarias, Dios necesita primero vaciarnos completamente de lo superficial y transitorio. Cuando finalmente recibió su llamado divino en la zarza ardiente, Moisés ya no era aquel hombre excesivamente seguro de sí mismo que había crecido en el palacio egipcio. Era ahora un hombre profundamente quebrantado, genuinamente inseguro, que respondía a Dios con excusas sinceras. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? No sé expresarme adecuadamente, no me creerán. Y fue precisamente esa humildad auténtica, esa dependencia consciente, lo que provocó que Dios lo eligiera definitivamente. Porque Dios no busca necesariamente a los más capacitados según criterios humanos, sino a los más disponibles espiritualmente. No busca primordialmente fuerza humana, busca entrega completa. A lo largo de su trayectoria, Dios continuó moldeando sistemáticamente su carácter. Cada plaga devastadora en Egipto, cada milagro asombroso en el desierto, cada crisis con el pueblo rebelde constituyó una herramienta divina para formar su interior. Moisés fue aprendiendo gradualmente a confiar plenamente, a interceder fervientemente, a callar sabiamente cuando era criticado injustamente, a escuchar atentamente cuando todos gritaban desesperadamente. Se transformó en un líder auténtico no por imponer autoritariamente su voluntad, sino por cargar amorosamente el peso del pueblo. Incluso en sus momentos más críticos, como el episodio de Meribá, su reacción posterior demuestra cuánto había madurado interiormente. No justificó su error, no culpó al pueblo provocador, aceptó la corrección divina con madurez excepcional y continuó cumpliendo fielmente su misión. Ese es el reflejo de un carácter genuinamente formado en la presencia divina. No se quiebra ante el juicio merecido, sino que se fortalece a través de él. Y aquí encontramos una lección profundamente transformadora para todos nosotros. El carácter que Dios desea formar en nuestro interior no se desarrolla primordialmente en momentos de gloria visible, sino en desiertos aparentemente estériles, en pruebas dolorosas, en caídas humillantes,
en silencios prolongados. Es precisamente allí donde aprendemos auténticamente a obedecer sin condiciones, a esperar sin desesperación, a confiar sin reservas. Es allí donde morimos gradualmente a nuestro ego para que Cristo viva plenamente en nosotros. Moisés fue manso, pero jamás débil. Fue humilde, pero nunca apático. Fue firme, pero nunca orgulloso. Su carácter reflejaba al buen pastor, dispuesto completamente a entregar su vida por el rebaño, y ese carácter extraordinario constituyó la base sólida sobre la cual Dios edificó una nación completa. Aunque Moisés falleció físicamente en la cima del monte Pisga, su vida no concluyó allí. Su historia extraordinaria, sus palabras inspiradas, su ejemplo inspirador continúan resonando poderosamente hasta nuestros días. Moisés no fue simplemente un líder temporal, fue un instrumento eterno en las manos divinas, un canal excepcional a través del cual el Señor reveló su ley perfecta, su carácter santo y su propósito redentor para toda la humanidad. Su vida constituye una antorcha resplandeciente que sigue iluminando el camino de quienes buscan sinceramente a Dios. El impacto de Moisés trasciende ampliamente sus logros visibles inmediatos. No fundó una ciudad física, no dejó descendencia biológica documentada, no construyó templos monumentales y, sin embargo, representa uno de los personajes más referenciados y reverenciados en todas las escrituras sagradas. En el judaísmo, su nombre simboliza la ley divina. En el cristianismo, su figura apunta proféticamente hacia el Mesías venidero. En el Islam, es considerado uno de los profetas más significativos. Pero lo verdaderamente trascendental es que su legado no fue primordialmente humano, sino profundamente espiritual. Fue Moisés quien recibió directamente de Dios los 10 mandamientos, no mediante sueños nebulosos o visiones ambiguas, sino cara a cara en el monte Sinaí, envuelto en nubes majestuosas, truenos imponentes y fuego consumidor. Fue Moisés quien documentó el Pentateuco, los 5 primeros libros bíblicos que constituyen el fundamento no solo de la ley, sino de toda la narrativa redentora universal. A través de sus escritos inspirados, Dios reveló la creación majestuosa, la entrada trágica del pecado, la fe ejemplar de Abraham, la redención milagrosa de Egipto y la formación sistemática del pueblo escogido. Y lo más asombroso es que siglos después de su partida física, Moisés continuaba apareciendo en momentos cruciales de la historia salvífica. En el monte de la Transfiguración, documentado en Mateo 17, Jesús se revela gloriosamente ante Pedro, Santiago y Juan, y quienes aparecen majestuosamente a su lado. Moisés y Elías, Moisés representando la ley, Elías simbolizando los profetas, y Jesús cumpliendo perfectamente ambos aspectos. Allí, en ese monte glorioso, Moisés finalmente ingresa en la tierra prometida celestial, contemplando directamente el rostro del Redentor, a quien toda su vida había señalado proféticamente. La vida completa de Moisés constituyó una sombra anticipatoria del Evangelio. Nació bajo amenaza mortal, fue preservado milagrosamente por la providencia divina, abandonó voluntariamente el palacio para identificarse completamente con los oprimidos. Se transformó en libertador efectivo, intercedió fervientemente por su pueblo y entregó su vida entera al servicio de una promesa trascendente. Cada paso de su extraordinaria jornada apuntaba proféticamente hacia Jesús, el Salvador definitivo de la humanidad. Y esa es la verdadera grandeza de un siervo auténtico. Comprender plenamente que su existencia no gira alrededor de sí mismo, sino de reflejar fielmente a Dios. Moisés nunca buscó fama personal, no documentó sus hazañas individuales, no compuso canciones sobre sus logros personales. Todo lo que realizó lo hizo exclusivamente para glorificar al Señor, y precisamente por eso su impacto trasciende todas las barreras temporales.
Actualmente, cada vez que estudiamos los mandamientos eternos, cada vez que analizamos el éxodo liberador, cada vez que alguien reflexiona sobre fe auténtica, obediencia sincera o liderazgo espiritual genuino, el nombre de Moisés inevitablemente resurge, porque su testimonio permanece grabado no solo en tablas perecederas de piedra, sino en corazones inmortales de millones que continúan inspirándose en su extraordinaria vida. Y tú, que construyes diariamente con tu propia vida, ¿qué legado estás forjando? ¿Tu historia personal apuntará claramente hacia Cristo como lo hizo la de Moisés? Porque el éxito auténtico no radica primordialmente en lo que alcanzamos temporalmente, sino en a quien glorificamos eternamente mientras caminamos por esta vida transitoria. Moisés nos demuestra convincentemente que vale la pena vivir enteramente para Dios, aunque no contemplemos inmediatamente todos los frutos esperados. Vale la pena obedecer fielmente, incluso cuando otros cosecharán posteriormente lo que sembramos sacrificialmente. Porque Dios finalmente recompensa con gloria eterna a quienes le sirven genuinamente con todo su corazón. La historia extraordinaria de Moisés representa mucho más que una simple biografía antigua. Constituye un espejo revelador para nuestras propias vidas contemporáneas. Es un llamado constante a vivir con propósito trascendente, a caminar con reverencia sincera, a obedecer fielmente incluso cuando no comprendemos plenamente todas las implicaciones. Moisés no fue humanamente perfecto, pero fue espiritualmente fiel. No vivió exento de errores, pero mantuvo constancia inquebrantable. Eso es precisamente lo que Dios honra eternamente. Corazones que, aun tropezando ocasionalmente, se levantan persistentemente y continúan siguiendo la voz de su Creador. El pecado específico que le impidió físicamente entrar en la tierra prometida no anuló su legado trascendente. Por el contrario, lo selló con una enseñanza eterna. A través de su error, aprendemos que la obediencia no representa una opción opcional cuando caminamos con Dios, que la santidad no constituye una carga pesada, sino una manifestación natural del amor divino, que cada instrucción celestial tiene un propósito profundo, incluso cuando parece superficialmente mínima o meramente simbólica. Moisés nos enseñó convincentemente que la relación auténtica con Dios se construye primordialmente en lo secreto, en la intimidad del monte solitario, en la tienda sagrada de reunión, en los momentos de intercesión profunda. Nos demostró que la autoridad espiritual genuina no se impone artificialmente, se gana naturalmente mediante servicio desinteresado, entrega completa y mansedumbre auténtica. Nos mostró que liderar efectivamente no significa dominar autoritariamente, sino amar incondicionalmente hasta el extremo, que formar verdaderamente un pueblo implica estar dispuesto a cargarlo pacientemente, incluso cuando ese pueblo frecuentemente no lo merece. Y sobre todo, Moisés nos enseñó convincentemente que lo verdaderamente importante no es llegar físicamente a una tierra prometida material, sino vivir permanentemente en la presencia del Dios fiel que promete, porque su mayor tesoro no fue Canaán geográfica, fue contemplar directamente el rostro glorioso de Jehová. Y aunque físicamente no cruzó el río Jordán terrenal, cruzó triunfalmente al otro lado del velo espiritual, a la gloria eterna, donde ya no existen desiertos estériles, ni murmuraciones rebeldes, ni rocas que golpear impulsivamente, solo plenitud absoluta en la presencia inmediata del Altísimo. Actualmente tú y yo tenemos la extraordinaria oportunidad de aprender profundamente de esta historia transformadora, de examinar honestamente nuestras actitudes internas, nuestras palabras pronunciadas, nuestras decisiones tomadas. Estamos obedeciendo completamente, estamos representando fielmente a Dios, estamos formando efectivamente a otros para que continúen la misión divina más allá de nuestros logros personales.
La vida extraordinaria de Moisés continúa comunicando poderosamente. Su voz inspirada resuena en cada página sagrada. Su ejemplo inspirador nos desafía a vivir con integridad absoluta, a caminar con humildad auténtica, a obedecer con temor reverente. Y si hemos fallado, si hemos golpeado impulsivamente la roca cuando debimos hablarle obedientemente, aún existe gracia abundante, aún hay restauración completa, aún tenemos oportunidad de servir fielmente, de enseñar eficazmente, de dejar una huella indeleble que glorifique eternamente al Dios inmutable. Olvida, por un momento, las grandes metrópolis. No pienses en imperios junto a mares inmensos o ríos poderosos. Hoy quiero contarte la historia de una ciudad que desafía toda lógica. En el corazón seco y rocoso de las colinas de Judea, sin riquezas, sin puertos, sin poder, ¿cómo pudo este lugar tan pequeño convertirse en el centro espiritual de la mitad del planeta? Esto no es solo historia. Es la Odisea de Jerusalén, una ciudad que fue destruida 2 veces, cercada 23 veces, atacada 52 veces y conquistada y reconquistada 44 veces. Y sin embargo, sigue viva. Hoy, milenios después, Jerusalén sigue latiendo como el corazón espiritual de 3.000 millones de personas. Esta es su historia. Una historia de fe, resistencia y agua. Imagina esto. Hace 5.000 años eres un pastor errante. El sol del desierto quema tu piel. Tu rebaño tiene sed y tú también. De repente, entre las colinas secas, ves lo imposible. Un chorro de agua clara brotando de la piedra. Ese manantial se llama Gihón y es el secreto mejor guardado de Jerusalén. Sin él no habría ciudad santa, ni templo, ni historia, porque todo empezó con el agua, con la vida líquida. Los primeros en llegar no eran reyes ni profetas, eran familias humildes que entendieron algo simple. Quien controla el agua, controla la vida. Con manos vacías, excavaron túneles en la roca. Sin herramientas modernas, construyeron un sistema secreto para proteger su fuente. Así, incluso bajo asedio, podían seguir bebiendo y viviendo. Hacia el año 2000 a.C., si la huella de Jerusalén ya se inscribía en los papiros egipcios, referida como Rusalimum o Urusalim. Los escribas del faraón la mencionaban en las célebres cartas de Amarna, unas tablillas de arcilla que bien podrían ser consideradas los mensajes diplomáticos de la antigüedad. En estas misivas, Abdi-Heba, el rey de Jerusalén, suplicaba con desesperación al faraón, pidiendo refuerzos contra sus múltiples adversarios. «Mi señor, el rey, carezco de soldados y de arqueros», se lamentaba. Ya desde entonces, Jerusalén era una joya codiciada y permanentemente amenazada. La ciudad cananea era modesta, quizás no más grande que 10 hectáreas, pero su ubicación estratégica era inigualable. Controlaba las rutas comerciales vitales que unían el esplendor de Egipto con la riqueza de Mesopotamia, tendiendo puentes entre la vastedad del desierto y la fertilidad del mar. Los mercaderes que cruzaban sus puertas traían consigo el aroma de especias de Arabia, la nobleza de los cedros del Líbano y los ecos de tierras lejanas. En el bullicioso mercado de Jerusalén se alzaba una cacofonía de lenguas: egipcio, acadio, hurrita y los dialectos locales cananeos, un verdadero crisol de culturas. Pero lo más fascinante de esta Jerusalén primitiva era su panteón religioso. Los jebuseos honraban a deidades como el Elión, el Dios Altísimo, y Shalem, el Dios del atardecer, de quien, muy probablemente, la ciudad tomó su nombre. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado delicadas figurillas de fertilidad, incensarios y vestigios de antiguos sacrificios. Era una fe intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza, a la lluvia, tan crucial para la supervivencia. Estos rituales ancestrales, quizás oficiados en el mismo terreno donde más tarde se elevaría el majestuoso templo,
prepararon el humus espiritual para los eventos trascendentales que estaban por desencadenarse. Corría el año 1000 a.C., aproximadamente. Un joven guerrero, David, cuya fama ya resonaba por haber doblegado al coloso Goliat, contemplaba las imponentes fortificaciones de Jerusalén. Sus consejeros le susurraban al oído que la empresa era inexpugnable. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad. Se mofaban los jebuseos desde lo alto de las murallas, sintiéndose seguros. Pero David guardaba un as bajo la manga. Sus espías habían desvelado el secreto mejor guardado, el túnel de agua